Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy en este día 27 de septiembre. Ñande Manduana, este día, ñande ya celebrajina San Vicente de Paul, este gran santo de la iglesia. Y la palabra de Dios a través de la profecía de Zacarías, ya ve que se acuerda de su pueblo. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano una cuerda de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto de largo. Mientras el ángel que hablaba conmigo estaba allí, otro ángel le salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será una ciudad abierta por la gran cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego a su alrededor, y seré su gloria en medio de ella. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Apella, ñajendúa lleva peñan de yarañe, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? El profeta Zacarías aquí que nos está hablando de la restauración de Jerusalén, la restauración con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto es lo más lindo, esto es lo más grande, queridos amigos. En primer lugar, ¿cómo restaura el Señor? Y justamente el Señor nos restaura porque Él nos protege. Hay una protección continua del Señor. Nos dice, como ese muro de fuego, una muralla de fuego a su alrededor, y seré su gloria. Podemos entonces confiar en esta protección del Señor, que no nos abandona jamás. Y también, queridos amigos, se enfatiza aquí la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque dice que el Señor habitará en medio de nosotros. Pero tenemos que mirar y tenemos que descubrir, queridos amigos, que Dios está en medio de nosotros. El asunto es que nosotros tantas veces le dejamos entonces más bien al diablo ya Ubear las estado en la política corrupto porque en Dayagüero Viagua suya lleva peñan de Yara y Jaina Ñandendie. Tenemos que fortalecernos desde Dios. Los buenos, entonces, tenemos que hacer un camino verdadero. Porque todo lo que es corrupción, todo lo que es negativo, queridos amigos, todo lo que es popindaja, mondaja, eso viene del mal. Vea la diabolos, vea la ñande dividía. Eso es el Satán. Porque la Satanaco es el que te divide. Y eso quiere decir daimón, porque el mal, el robo, el atrocinio y todas las cosas negativas salen del interior del hombre. Vamos a pedir, así como Zacarías nos dice, queridos amigos, para que podamos ser nosotros parte de esta misión y de esta construcción de nuestra nueva nación, de nuestras nuevas familias, de nuestros hijos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.